total. Y vamos a aplaudir a Verónica Perrota, César Troncoso, Néstor Gusini. Bueno, muchas gracias. Los autoaplaudimos. El honor de que alguno de ellos se ha apagado incluso el celular para hacer esta entrevista. Sí, y con mucho, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Para nosotros es un honor inmenso, de verdad, que estén acá. Y para hablar de cine uruguayo, que ya uno arranca con una predisposición absoluta a encontrarse con esto que... pero cuando nosotros nos enfrentamos a este título... dijimos, pero pará, ¿esto no era una obra de teatro? Era. Porque arranquemos por ahí, ¿no? Es todo. Sucede, la ficción... Está haciendo todo. Pero la obra de teatro, ¿en qué año se estrena en Montevideo? 2006. 2006. Sí. ¿Y dónde surge en vos como directora, como actriz también, el deseo de poner al servicio un lenguaje teatral en un lenguaje audiovisual? ¿De repente siempre fue gestado así este proyecto? No, en realidad cuando la escribí para teatro sí, la escribí pensando que yo la quería actuar, pero bueno, en ese momento Fabiana García y Gabriel Mació, que fueron los actores de la obra, justo me llamaron por los diferentes para hacer dos unipersonales y dije, mira, tengo esta obra y me gustaría dirigirla. Y me animé ahí, que fue mi primera obra que dirigí de teatro. Y después, sí, claro, me quedó esa cosa de que quería trabajarla en cine, me había quedado como con eso, de hacerla en cine, pero aparte de actuar. Y bueno, hace unos años que nos encontramos en un rodaje y charlando sobre este tema de la actuación y cómo nos vemos nosotros como actores, cómo nos enfrentamos a cada proyecto, cuál es el lugar que tienen los elencos dentro del cine. Dije, che, no da como para hacer... Yo estaba terminando una maestría en Buenos Aires, dije, si agarro esta obra, la trabajo como mi tesis y capaz que la trabajamos juntos como proyecto de cine, puede andar. Y bueno, nada, en la pandemia el INAE sacó un concurso, hizo un llamado para un concurso para adaptar obras uruguayas a cine y fue ahí la chance de entrar a presentarnos a fondos y bueno, nada, ganamos ese primero y... Conocí el Neptuno, me metí en el Neptuno, dije, bueno, es la forma de poder hacerlo viable en pocos días. Filmamos 11 días total. 11 días una peli. 11 días una peli, que es muy poco, pero en una locación sola. En una locación sola, también teníamos material de archivo. Yo también todo el tiempo supe que o sea, el proyecto como era... era más clásico al principio, cuando terminé esa tesis, no se podía hacer si no conseguíamos muchísima plata. Y dije, che, pero si hay unas referencias ahí que a mí me interesan, que puede hacer que sea viable en una locación, pocos días, y entonces ahí fue que empezó a jugar como la línea de los actores, nosotros como personajes también. Esta es la historia de 2 siameses que se separan y mucho más que eso, ¿no? Porque también hay un simbolismo muy grande sobre el duelo y la realidad y la ficción, ¿no? 2 dimensiones que laten muy fuerte en la película. La verdad que los momentos de ustedes haciendo de ustedes mismos son gloriosos y le quiero preguntar a estos monstruos que son César y Néstor lo que quieran decir, ¿no? Del proceso, pero puntualmente de esa parte, ¿no? Del rodaje, desde como actuar, ese back de los actores que quienes hemos tenido la suerte de estar en algún bolito, en alguna cosa en cine, siempre decimos, che, acá una peli hay, porque es como ese tiempo de la espera, del teje, de la inseguridad también. Sí. ¿Cómo lo han pasado? Yo ya dije sí, Ya dije sí, bueno. Ya dije sí. No, en realidad, creo que en lo que coincidimos los tres, ella lo dijo muy formalmente, hablábamos de lo que es la actuación, en realidad estábamos filmando Mi Mundial y tenía muchas escenas de fútbol en las cuales no participábamos, entonces hablábamos de cualquier cosa y entre otras cosas de esto. Y en realidad la cuestión de demostrarnos a nosotros como personajes y exacerbando muchas cosas, jugando al límite, siempre hablábamos y la jorobábamos a Verónica que nos iba a arruinar porque digamos que íbamos al límite con cosas, no necesariamente nos comportamos así, pero tampoco nos vamos a excusar, porque podemos llegar a ser así. No, ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Me inspiré en ustedes, convengamos. Sí, yo básicamente, a mí me sorprendió, bueno, la parte de los siameses no la entendí y la otra parte me sorprendió que se incorporara.
Yo accedí finalmente porque, nada, por cariño hacia Verónica, porque iba a trabajar con Néstor y me parecía que darle una mano, porque Néstor es complicado, es bravo. Venía ya se bien. corre el rumor. Y yo he trabajado durante mucho tiempo en Brasil, entonces tengo contacto con gente complicada, sabía hacerlo. Y bueno, y nada, lo hicimos. A mí me resulta extraño, pero después si te pones a... bueno, todo esto que dije es pavada, ¿no? No, sí, porque vos sos más bueno en la película que en la vida. Eso, es verdad. Eso, vamos Por eso trabaja en Netflix y esas cosas. Claro, porque le piso la cabeza a gente. A mí me llamó la atención, pero después encontré un cierto paralelismo entre ese juego de tensiones entre hermanos y el juego de tensiones entre actores, digamos, ¿no? Se juega con los celos de Néstor y se juega... Con los celos de mi hermano mayor, que es la ficción en la película. O sea, creo que en definitiva esos mundos se fueron como trasladando. Sí. Y además también se transformó en una forma viable de filmar la película en el tiempo que le íbamos a filmar. Claro. O sea, hacer la ficción como estaba escrita en 11 días entera era imposible. Y me parece que además le da como una frescura a la película y aporta a la atmósfera de la película. Sí. Y también lo particular, más allá de los 11 días de rodaje, es que ensayamos más que cualquier otra película. Que eso es lo que permitió entonces, que fueran 11 días. Sino... Claro, cayeron con todo aceitadísimo. Porque en realidad las escenas de nosotros como personas, como Perrota, Troncoso, Busini, si bien, o sea, nacieron de improvisaciones, estaban todas escritas, digamos. No es que fuimos ahí a ver qué pasaba. Claro. O sea que es ficción. Es ficción. También es ficción dentro de la ficción. No, pensaba también eso, como vos decís, como de la frescura que le aporta. Es real que la peli es honda, tiene, ¿no? Capaz. Pero, y esta profundidad y esta cosa que vos decías del duelo y que para mí siempre está conviviendo para mí la comedia con el drama. O sea, solo ese drama, yo no creo que para mí tampoco fuera interesante. Como hacer solo una comedia, tampoco. Para mí ese es el lugar donde... Se pregunta de qué me estoy riendo. Claro. De qué me río. Pero y en tu rol, en tu doble rol, porque yo me imagino que más allá de que vengan con mucho ensayo y mucho rodaje para en 11 días, que es una locura, por ahí la gente que no sabe cómo funciona el mundo audiovisual no lo dimensiona, pero es realmente muy difícil filmar una película en 11 días. ¿Cómo es esto de entrar y salir? Porque tenías que estar haciendo la escena, pero también con tu cabeza de directora, que se pudiera contar de la forma que vos querías que eso se contara. ¿Cómo fue ese ejercicio? Primero hay un equipo, ¿no? Entonces, nada, que banca todo, que vos le decís, che, yo quiero ver esto, porque yo hay muchas cosas que no sé también. Entonces, vamos, a ver, esto así, esto lo otro, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, hay algo ahí como de que no llegás. ¿No? El primer día y no sabes qué va a pasar. Sabes un montón de cosas que van a pasar, como hay otras que también las resolvés en ese momento. A mí me sorprende la cantidad de cosas que se resolvieron en ese momento que dije, no importa, vamos así, porque yo sabía que si no se hacían. Entonces ahí me sorprendió la cosa desapegada. Pero sí, me parece también que hay tanta cosa mía ahí adentro y tanta cosa también que hubo que decir, porque es real que fue difícil que todo el mundo comprendiera de qué iba antes de rodar o mismo en el rodaje. Había cosas que era, no me pidan lógica, vamos porque yo sé que vamos bien. Entonces pasa esto. Qué bueno eso, ¿no? Pero me pregunto, ¿no es también de tu parte una crítica como a la razón y esa necesidad que tenemos siempre de querer entender, de querer controlar? ¿Te querías embarcar en algo donde, bueno, no sé bien, pero voy, ¿no? Yo le creo mucho a la intuición y me había pasado unos días antes. Yo una de las cosas que hice antes de rodar fue mandarle el guión a Jorge de Nevi. Y le dije, es el regalo que me voy a hacer yo de los dos, del único tiempo que tengo para descansar antes del rodaje, es mandarte el guión a vos y pedirte una opinión. Al toque me llamó, lo leyó y me dijo, es increíble lo que pasa con los hermanos, anda por la emoción. Y entonces en ese momento fue el juego, o sea, hubo cosas del juego que fueron para ahí y todo lo que pudimos
como tensar eso, fui para ahí y me llamó 2 días seguidos para decirme lo mismo. Entonces para mí fue como, primero, como una guía ahí que estuvo re linda y que siento que acompañó el rodaje, que todavía no la vio, pero ya la va a ver. Y segundo, que siento que hubo mucha confianza de parte del equipo, del elenco, o sea, entra mi familia en la película, de gente que estaba afuera, de las productoras de Brasil, o sea, y yo confío mucho también en eso. Entonces, para adelante, no, era como que no hay forma de parar mucho cuando estás ahí. Después tenés mucho tiempo también para montar, para repensar. Che, acá mejor, mirá, quedó este diálogo de la obra que no se usó. Entonces, ahí tenés como otros tiempos. Pero en esos días había que hacer. Había que hacer. Y a ustedes como actores, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que hablarle a los 3, porque es la directora, pero también es la actriz. Pero pensando en esto hablaron del ensayo, de ensayar un montón para llegar como muy sólidos a ese rodaje, encontrarse con ese espacio. ¿Pudieron ensayar ahí? ¿De repente cambió energéticamente o de puesta algo cuando se enfrentaron a esa locación increíble? Porque realmente es un lugar increíble. ¿Qué pasó con los actores y con los personajes cuando llegaron a Neptuno? Sí. El lugar marca la cancha. Total. En este caso, en esta película, porque se trabajó dentro de una piscina vacía, porque se trabajó en un lugar desvencijado, roto, pero que me parece que suma desde un lugar estético a lo que es la película, sobre todo a la parte de la historia de los hermanos, ¿no? Después no tanto lo de los actores, pero los hermanos claramente están pintados también por el lugar en el que se encuentran, ¿no? Es un lugar marciano, ¿viste? Yo qué sé, son esas cosas que vos decís, esto yo no sé exactamente qué tienen que ver estos siameses con este lugar concretamente, pero el lugar suma una extrañeza que al código estético que desarrolla Verónica le viene bárbaro. Así que, nada, es divino el lugar. Y sí, además lo aprovechamos antes de que se caiga a pedazos, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de ir antes, de conocer el espacio. Lo que sí, a ver, el ensayo era más que nada sobre lo escrito. Hicimos un trabajo corporal también con Caco Besuyevsky, con Carolina Besuyevsky. Que fue, o sea, desde el inicio, o sea, no es que hicimos un trabajo después que veníamos ensayando, creo que fue lo primero que hicimos, ¿no? De las primeras cosas que hicimos. Lo que sí no ensayamos, sin spoilear, es cómo se iban a ver los cuerpos, desde dónde se iban a ver, cómo se iban esas separaciones, el encuentro. Se ensayó, pero el lugar incidía mucho en esto. El lugar es, por un lado, maravilloso y por otro lado, muy hostil de temperatura, muy hostil del... Está un poquito fresco, dijeron. Está un poco frío, o sea, y eso realmente también colaboró con este clima extraño en la película, sobre todo porque yo hoy estaba pensando, mientras me estaba haciendo una gelatina light, que son de las cosas que yo me sé cocinar. Porque él tuvo que engordar para la película, pero ahora está volviendo... Claro. Que siempre uno... está esa cuestión de que uno piensa, bueno, si me separo de esta persona, yo no voy a poder vivir. Y que siempre hay alguien que te aconseja y te dice, con algo racional, te dice, bueno, no es así, la vida no dependes de otro. Y en este caso, partimos de una premisa de que realmente sin el otro no podés vivir. O sea, no es un eufemismo, no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión real, salvo en este caso que, bueno, que había una posibilidad abierta. Está el miedo. O está el miedo. O está el miedo. Porque no se sabe. Porque no se sabe, porque hay una posible operación, pero... Entonces, la película se trata de cuando eso se logra, o aparentemente se logra, te enfrentás a una posibilidad que casi no habías manejado. Entonces, y a su vez la venida del hermano, que habíamos sentido casi un abandono, no sé cómo contar sin contar, pero Ya dijo Verónica hace un rato que no cree en el spoiler, claro, todo se spoilea. a mí me parece, porque ¿qué pasa? Digamos que en la película se ve mucho más el proceso de separación que cuando estaban unidos. Sí. Pero tuvimos que trabajar mucho el proceso de Estados Unidos porque si no, ¿de qué te separás? Claro. O sea, tenemos que tratar de vivir esa unión porque si no, ¿de qué te estás separando? Ese es el tema.
Y a mí me parece que ese proceso fue re interesante. Hay algo del duelo, ya lo venimos hablando, pero de poner el tema así como sobre la mesa, que me parece muy político también, porque es real que la verdad es que no abundan las representaciones culturales sobre el duelo, ¿no? Si bien sabemos que nada, nos pasa en diferentes aspectos todo el tiempo, es realmente complicado ver como el dolor a la cara. ¿Cómo lo sentís vos respecto a tu obra? O sea, es como una decisión muy marcada de sostener el tema, de trabajar el tema, ¿es algo inevitable? ¿Es algo que querés seguir laburando? No sé si quiero seguir laburando eso. Hay una cosa que no es spoiler, pero el título dentro de la película está sobre un borde y el fin es muy grande. El fin está al medio, grande, abarca toda la pantalla, porque a mí me gustaría como cerrar algunos duelos. Y perdón la interrupción, hay algo que decís... No me va a dejar hablar. No, hay algo que dice ella en la película que es muy personal. Hay algo que dice ella que es muy personal que tiene que ver con esto. Pero si ellas las vieron. Claro, bueno, pero me gustaría remarcarlo, no sé si lo querés adelantar. No, a mí hay una cosa que sí, bueno, habla de separaciones que yo tuve y de duelos que tuve que asumir, que afrontar, que atravesar. Y que para mí hay algo que sí funciona toda la película, es que tiene que ver con el cuerpo. Que el duelo va al cuerpo, o sea, hay un desequilibrio en la vida, en tu casa, en no sabes quién sos cuando pasa eso. Hay algo que no es que cambia, solamente que no está la otra persona al lado. Cambian las costumbres, no sé, entonces ahí me parece que el tema de la metáfora y poder trabajar con esas heridas y poder, ¿no? Nada, para mí el cuerpo es el lugar del duelo. Y sí, eso está toda la película. Por eso digo, no sé si quiero seguir trabajando sobre eso, porque también, claro, hay un montón de cosas que no tienen que ver solamente con la separación, son otros duelos familiares o que, claro, que yo creo que en un momento, no sé si ahora lo sigo viendo así, pero observaba mucho que todo el mundo contaba su vida a partir de duelos. Nadie dice, ¿cuándo cumpliste los 15? Porque cuando tal cumplió los 4, cuando compramos el auto. Siempre tiene que ver con... Lo que más te marca son esas separaciones. Esos mojones tristes, esos mojones, el año que pasó tal cosa, el año... ¿no? Y entonces entendía que ellos iban a contar su vida de esa forma. Claro. Y bueno, esa es la película. Qué hermoso. ¿Y para ustedes cómo fue ser dirigidos desde la emoción por Perrota? Yo no tengo la menor idea, nunca tengo la menor, es horrible. Capaz que en las entrevistas anteriores he simulado, pero... No puedes decir la verdad, por favor. Pero, nada, nosotros, desde la emoción, no sé. Total, ¿no? De la confianza. Sí, desde la confianza. Mirá, nosotros empezamos a ensayar, empezamos a juntarnos. Y si bien era parte de nuestros diálogos de broma, que muchos están en la película, no teníamos muy claro. Había un texto que era re lindo, pero no teníamos muy claro cómo íbamos a filmar eso. Y la verdad que yo cuando vi en el Festival de Cinemateca, cuando la vi, me sorprendió, para bien. No porque esperara algo que no me gustara, sino que me sorprendió para bien cómo los mundos que los teníamos ensayados, pero que los teníamos, no sabíamos cómo iban a funcionar entre sí, y hay imágenes de la obra que son hermosas verlas, de la obra original. Entonces cuando lo vimos juntos dijimos, yo por lo menos, y que la vi con Leandro, y dije, qué buena que está. Sí. ¿Se te ocurrió? También pusimos los cuerpos, ¿no? El modo en que los cuerpos aparecen en la obra, total. El cuerpo, que no sé si se dieron cuenta, la gente, de pronto el público no lo sabe, pero no son cuerpos perfectos. No. Y la manera en que los prestamos para esos personajes, para Willy, para Annie y Dani, y la manera en que Verónica eligió mostrarlos, habla justamente de la confianza y el compromiso. Digo, fuimos con el cuerpo, fuimos con las arrugas, con las marcas, con las pecas, es que no había otra forma. Con la vida. Con la humanidad toda arriba del asador. Estimados, qué placer. Es muy linda la peli. Vayan al cine a partir del 28 de agosto, ¿verdad? Exacto, a partir del 28. Bien, ya se estrenó en el Festival de Cinemateca. Muy bien recibida, sabemos. Y ahora tenemos
una página ahí en Instagram. Redes sociales de Quemadura China. Ahí van viendo las acciones que vamos haciendo. Divino. Y las funciones, las fechas. Qué lindo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por la Queda para invitación. otra la Gracias. conversación Gracias. como Muchas gracias. estandartes del cine nacional, que queríamos tener unas conversaciones, pero queda para la próxima. Bueno, ¿Te parece? cuando quieran. Y Andarte. después hablamos también toda la parte culinaria con Néstor en otro Sí, cómo no, cómo no. Yo les puedo dar algunos piques. Ah, no la tenía Bueno, de esa. gelatina, ¿viste? Que yo Ah, estaba esa. esperando por ahí. Sí, sí, Se sí. la había creído. Y un placer esta dupla. Señora, ha pasado de todo en esta hora, pero ¿Viste? acá Son estamos. horas muy fértiles las de Mirá Montevideo. Y bueno, hemos llegado al viernes. Qué suerte, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes.